Aquí, Blue. Aquí tenemos otro cadáver en esta cama. Parece que se trata de un disparo en la cara. Revisa esta habitación de atrás, por favor. 1. Hazlo bien. Estoy revisando aquí. ¿Está bien? ¿Estás bien? Espera, lo tengo. Uno más. El 4 de enero de 2023, oficiales de policía en la ciudad de Enoch, Utah, realizaron un chequeo de bienestar en la casa de la familia Ay. Después de forzar la entrada, encontraron a los 8 miembros de la familia brutalmente asesinados a tiros. Fue un incidente que tomó completamente por sorpresa al pequeño pueblo de Enoch. Con solo unos pocos miles de residentes, Enoch simplemente no era el tipo de lugar donde ocurrían cosas así. Para empeorar todo, estaba el hecho de que los Ait eran miembros queridos de la comunidad. Eran personas religiosas que personificaban los valores familiares en todo lo que hacían. En la mayoría de los casos de aniquilación familiar, el perpetrador es el padre, quien usualmente puede describirse como un profesional educado de mediana edad con problemas psicológicos profundos. Muchos de estos casos también implican señales de advertencia importantes que a menudo pasan desapercibidas o incluso son ignoradas por la comunidad. Hoy analizaremos cómo estos factores jugaron un papel en la masacre de la familia Ait, un incidente que representa el alarmante aumento del familicidio que se está viendo en todo Estados Unidos. Es una historia que muestra cómo los monstruos a veces pueden vivir a plena vista y cómo su furia destructiva no deja nada en su camino más que los restos destrozados de la familia que afirmaban amar. Michael Ait y Tasha Ororo se conocieron en la Universidad del Sur de Utah y de inmediato se conectaron por sus valores cristianos. Michael era, en muchos sentidos, el hombre de los sueños de Tausa, o al menos eso parecía. Y, con toda honestidad, Tausa no tenía ninguna razón para sospechar que él fuera diferente. Este era un hombre que había ido a Brasil en una misión de 2 años para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tenía un título en negocios y una carrera emergente en Allstate, donde rápidamente se convirtió en un vendedor estrella de seguros. Cuando Tausa lo miraba, veía el tipo de futuro con el que siempre había soñado. Se casaron el 16 de mayo de 2003, cuando Michael tenía 23 años y Tausa 21. Fue una ceremonia sencilla en el templo de St. George, pero llena de alegría y esperanza para el futuro. La pareja se estableció en la comunidad unida de Enoch e hizo lo que hacen todas las parejas recién casadas: tener hijos. Primero vino Macie, quien tenía 17 años en el momento del incidente. Luego vino Briley, quien tenía 12 años y cuyos mensajes de texto más tarde proporcionarían una ventana a la pesadilla absoluta que vivían bajo su patriarca tiránico. Los gemelos Sienna y Amon tenían 7 años cuando perdieron la vida. El teléfono de Amon, en particular, daría una visión sorprendente de la mente violenta y trastornada de su padre. Finalmente estaba Gavin, quien con solo 4 años no mereció ninguna empatía por parte de su asesino demente, pero toda esa violencia vino después. Al principio, los Ait eran personas amorosas y saludables que encajaban tan completamente en el tapiz rústico de Enoch que la comunidad apenas podía imaginar la vida sin ellos. Michael se consideraba a sí mismo un patriarca en el sentido más bíblico del término. Tausa, una mujer profundamente devota, aceptó su papel como ama de casa, una decisión que se alineaba con sus valores pero que también la hacía más vulnerable al control de Michael. Ella se enorgullecía de enseñar a sus hijos las palabras del Evangelio y la gloria de Jesucristo. Sentía que era su responsabilidad criarlos correctamente y dejar que su esposo fuera el único proveedor. Sin embargo, esto también significaba que Michael tenía control total sobre cada aspecto de la vida de Tausa. Era un hombre muy controlador, hasta el punto de obligarla a cortar las toallitas para bebés por la mitad antes de usarlas y lavar las bolsas de plástico para reutilizarlas. Estas medidas podrían haber sido simples formas de ahorrar dinero, y con una familia de 6 personas que alimentar, Michael podría haber necesitado ser tan frugal como fuera posible para llegar a fin de mes. Pero, según el rumbo que llevaba su carrera, el dinero no debería haber sido un problema. Michael tenía una reputación casi legendaria en Allstate, con clientes que a menudo conducían kilómetros solo para poder comprar un seguro con él. Era su servicio al cliente lo que lo hacía destacar. Como muchos otros abusadores, Michael sabía cómo encantar y la gente tendía a confiar en cada palabra que decía cuando llevaba puesta su máscara. Como resultado, los Ait nunca tuvieron problemas reales de dinero. Sin embargo,
Mako seguía actuando como si tuvieran que apretarse el cinturón. Justo antes de Navidad de 2022, recibió una gran bonificación de su empleador. Era el tipo de dinero que la mayoría usaría para llevar a su familia de vacaciones, pagar los brackets de sus hijos o tal vez hacer algunas renovaciones en el hogar. En el caso de los Ait, nadie sabía realmente a dónde fue ese dinero. Definitivamente no se usó para comprar regalos de Navidad para los niños, porque cuando se tocó el tema, Mako le dio a Tausa un total de $500 para comprar los regalos. En este caso, Tausa demostró cuán ingeniosa podía ser. Logró conseguir regalos que realmente disfrutaron sus hijos y esencialmente salvó la Navidad por sí sola. Su esposo no hizo nada para ayudar, algo que probablemente enojó a Tausa, pero ella concentró sus energías en asegurarse de que sus hijos disfrutaran de este momento especial del año. Esta no fue la única vez que Tausa tuvo que depender de su propia creatividad. Michael odiaba gastar dinero, incluso si se trataba de gastos necesarios. En una ocasión, notó que la mesa del comedor estaba rayada y reaccionó con furia, diciendo que los niños eran indisciplinados. Tausa, por su parte, salió a comprar algunos suministros con su propia mesada y reparó la mesa ella misma. También fue una jugada arriesgada, porque Mako nunca dudaba en mostrar su ira si ella gastaba más de lo que él le permitía. Le asignaba $300 para víveres y ni un centavo más. Y cuando Tausa una vez gastó $30 extra para reemplazar una alfombra, estalló de furia diciendo que ella debería haber comprado menos comida o compensado de alguna otra manera. No cabe duda de que Mako disfrutaba tener ese poder sobre su esposa. Al menos lo exhibía cada vez que podía. En algún momento del matrimonio, Mako le quitó a Tausa el teléfono y las llaves del coche con el único propósito de hacerla más dependiente de él. A principios de 2022, le compró un coche nuevo, pero le dijo al vendedor que solo la dejaría manejarlo si se ganaba ese privilegio. Cabe mencionar que Tausa ya había echado a Mako de la casa una vez después de cansarse de sus abusos. Mako se fue a vivir con su madre y recibió terapia, pero eso fue solo para volver a ganarse la confianza de Tausa. Tan pronto como regresó, el ciclo de abuso comenzó de nuevo. Parecía que cada vez que Tausa intentaba escapar, él solo apretaba más su control sobre ella. Tausa enfrentaba una decisión imposible: escapar del abuso o arriesgarse a que sus hijos quedaran vulnerables si a Mako se le concedía la custodia. Verás, él no solo era abusivo financieramente, de hecho, eso era solo la punta del iceberg. Lo único que le importaba más que nada a Michael era la apariencia. Iba a la iglesia no porque fuera un hombre temeroso de Dios, sino porque quería que lo vieran yendo a la iglesia. Quería que los miembros de la comunidad lo vieran como un patriarca íntegro, un defensor de la institución familiar, un proveedor que nunca dejaba que sus hijos necesitaran algo. El hecho de que fuera un tacaño de mal genio no era algo que permitía que nadie fuera de su familia viera. Y en cuanto a la familia, ellos simplemente tenían que aguantarlo. Tenían que comportarse, de lo contrario Mako no dudaba en usar la fuerza física. La persona que más sufrió su furia violenta fue probablemente Macie. La mayoría de los padres tratan a su hija mayor como una princesa, la protegen ferozmente y verlas llorar les duele en el alma. En el caso de Mako, parecía disfrutar cualquier oportunidad para hacer llorar a su hija, y no solo lo hacía con palabras, sino causando dolor físico real. Según los informes sobre el asunto, el abuso físico comenzó en 2017, cuando Macie tenía solo 11 años. ¿Cómo alguien puede sentir ira hacia una niña tan joven, especialmente una descrita como inocente y amable como Macie, es algo que la mayoría de nosotros nunca entenderá? Y sin embargo, eso venía naturalmente al monstruo que era Mako. En 2020, Mako llegó al extremo de estrangular violentamente a su hija hasta el punto en que ella pensó que podría morir. Aunque tenía solo 14 años, Macie sabía que eso no era algo con lo que debía lidiar, así que presentó un informe policial. Desafortunadamente, la policía, al igual que prácticamente todas las demás autoridades institucionales en Enoch, se puso del lado del abusador. Eso no quiere decir que pensaran que lo que hizo Michael estaba justificado, más bien, no hicieron. Esto es lo que escribió el oficial en su informe, palabra por palabra. Le aconsejé a Mako que su comportamiento estaba muy cerca de ser agresivo. Le informé que no tenía intención de acusarlo de ningún delito en este momento. Hablé con él sobre la importancia de que Macie continuara asistiendo con un terapeuta. Le pedí que no interfiriera con eso. También le aconsejé que él mismo debía seguir viendo a alguien por su ira. Le dije que prefería tener esta conversación con él en lugar de llevarlo a la... Es un mundo extraño aquel en el que estrangular a tu propia hija se considera estar cerca de ser agresivo. Más extraño aún es que no se presentaran cargos. Por supuesto,
esta no sería la última vez que los supuestos protectores de la comunidad fallarían en ayudar a las personas que Michael aterrorizaba. En enero de 2021, Macie presentó un informe ante la División de Servicios para Niños y Familias de Utah, diciendo que su padre comenzó a gritarle a Tausa mientras conducía por la autopista, y giraba el coche tan violentamente que los niños quedaron con marcas rojas por los cinturones de seguridad. El informe también afirmaba que había arrojado a Macie de cabeza contra un sofá. Aparentemente, la agencia ni siquiera aceptó el informe. El 8 de diciembre de 2022, Macie presentó otro informe ante la DCFS, afirmando que su padre había arrojado a Amon al suelo. Los agentes llegaron a la casa de los Said, pero se marcharon sin entrevistar a Michael. Todo lo que hicieron fue decirle a Macie que llamara a la policía si se sentía insegura. El año 2022 fue extremadamente deprimente para Macie. Estaba en la secundaria y su padre constantemente la presionaba para que obtuviera buenas calificaciones. Había sido repetidamente ignorada por las instituciones creadas para ayudarla, a pesar de que ella hizo absolutamente todo lo correcto. La rabia que sientes ahora está justificada. Todos deberíamos estar enojados por lo que pasó con los Said, especialmente considerando cómo termina esta historia. Pero para hacer las cosas aún más trágicas, Tausa estuvo tan cerca de liberarse cuando Michael perdió el control por completo. Al igual que su hija, Tausa estaba tratando de encontrar una forma de neutralizar la amenaza que representaba Michael en su vida. Mientras Macie hablaba con la policía y otras autoridades gubernamentales, Tausa intentaba hablar con líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con la esperanza de que sus afirmaciones tuvieran algo de credibilidad ante los líderes de la iglesia. No hicieron nada para ayudarlo. Varias quejas no llegaron a ningún lado. Los Said fueron dejados a su suerte. Al darse cuenta de que tendría que salir por sí misma de esa situación, Tausa comenzó a ahorrar lo poco que Michael le daba como mesada. El año 2022 también fue el año en que bajó de peso, empezó a hacerse manicuras y, en general, comenzó a cuidarse más. Como era de esperar, esto no le gustó nada a Michael. A Tausa no le importó. Estaba planeando divorciarse y había hablado con un abogado en diciembre de 2022 para poner el proceso en marcha. Todos los años de abuso habían hecho efecto y ella podía ver que Macie realmente estaba sufriendo. Simplemente no podía dejar que eso continuara. Pero el problema era que Michael no era el tipo de persona que dejaba ir las cosas que quería. Y, según lo que estaba ocurriendo en su vida, se estaba dirigiendo a una explosión violenta que borraría a su propia familia de la faz de la tierra. Aunque había sido un trabajador ejemplar en Olstad durante años, al final de 2022, Michael se encontró sentado frente a su jefe teniendo una conversación muy difícil. Estaba siendo despedido por una violación de políticas. Resultó que Michael había estado cometiendo fraude y los superiores en la compañía finalmente lo habían descubierto. Hizo planes para iniciar su propia compañía de seguros, pero con algo así en su historial, su carrera en seguros estaba efectivamente acabada. El trabajo de Michael era una fuente enorme de orgullo para él, al igual que su familia. Cuando Tausa le reveló que pensaba divorciarse, eso lo llevó más allá del punto de quiebre. De repente, sentía que todo se estaba desmoronando, y considerando cuánto le importaba su imagen pública, es justo decir que prefería morir antes que vivir como un fracasado. Pero el problema es que no pensaba que la culpa fuera suya, sino que culpaba a su familia por, de alguna manera, haberlo frenado. En los primeros días del nuevo año, Michael retiró todas las armas de fuego de la casa, confiscando efectivamente los medios que tenía Tausa para defenderse. El 3 de enero comenzó a grabar videos en secreto por toda la casa. ¿Puedo darte un gran abrazo? No. ¿Y pepinillos? Podemos ir a las montañas, tal vez mañana o pasado. Michael hizo muchas de esas grabaciones en la casa, algunas de las cuales incluían: ¿necesitas mi ayuda? Ustedes tres entren juntos. Sí. Bien, ven aquí. Estas grabaciones también revelan que Tausa le había dicho a Michael que se estaba divorciando de él, y lo muestran intentando convencerla de cambiar de opinión. Hace parecer que estás abandonando a tu familia, así que ese puede ser un argumento en contra del padre que se va. Tengo curiosidad de por qué quieres tan agresivamente que me mude de aquí también, y no dejas que el sistema actúe, y por qué sientes que tienes que presentar una moción para sacarme de aquí. Nuestros hijos han mencionado, especialmente los dos mayores, que cuando estás aquí, todo es más tenso. Michael también parece hacer un espectáculo, llorando por lo difícil que intenta ser un buen padre. Intento ayudar, proporcionar, intento ser un buen esposo para ti,
y lo siento si he fallado de muchas maneras. Además, Tausa deja muy en claro que ya no va a tolerar su abuso. Necesitas ayuda. Espero que puedas obtenerla. Quiero que la consigas. Te he dicho que merezco ser tratada mucho mejor. Has cerrado esas puertas cada vez. Así que no tengo voz. Mac, no tengo voz. Ahora tendré libertad. Alrededor de las 3 de la madrugada del 4 de enero, horas después de que Tausa le dijera a Michael en términos muy claros que su matrimonio había terminado, los vecinos reportaron haber escuchado una serie de fuertes explosiones. Supusieron que eran fuegos artificiales, pero la verdad era que Michael acababa de asesinar a toda su familia a tiros. A la mañana siguiente, una amiga con la que Tausa tenía planeado encontrarse llamó a la policía para que hicieran un chequeo de bienestar cuando ella no apareció. Estoy un poco preocupada. Teníamos una cita programada, pero no vino, y ella nunca falta a una cita. Creo que la violencia ha sido más con los niños, pero también ha sido con ella, pero no creo que se haya denunciado. Él se negaba a salir de la casa, y por eso era el papeleo. Ella iba a presentar los papeles para sacarlo. Más tarde, se solicitó otro chequeo de bienestar para Michael cuando él tampoco asistió a sus compromisos. Esto llevó a la policía a acudir a la residencia de los Hay, donde encontraron lo que quedaba de la familia. Uno más, disparo en la parte trasera de la cabeza. Víctima, policía, si estás aquí, hazte notar. 2, 4, 6 puertas a la derecha. Detente ahí. Lo tengo. Cada miembro de la familia Ait había sido asesinado con un disparo en la cabeza mientras dormía. Por alguna razón, Amon, de 7 años, fue disparado múltiples veces, lo que indica que Michael quizás sentía un odio especial hacia su hijo del medio. La presencia de fragmentos dentales en la pared también sugiere que Michael no logró asesinar a su hijo con el primer disparo, lo que llevó a Amon a intentar arrastrarse mientras su padre apuntaba para el tiro final. Después de masacrar a su familia, Michael fue a la sala de ejercicios y se disparó en la cabeza. Dejó una nota de suicidio culpando a Tausa de todo, alegando que ella había sido manipuladora y que no apreciaba todo lo que él hacía. La comunidad quedó en shock, pero la parte más indignante de esta historia, la parte que puede hacerte perder la fe en la humanidad, es cómo respondieron las autoridades locales durante la conferencia de prensa. Habíamos estado involucrados en algunas investigaciones con la familia hace un par de años. En este momento, preferiría no hablar de eso, pero sí, conocíamos a la familia. ¿Hubo algo reciente desde que se presentaron los papeles de divorcio? ¿Una orden de protección o algo? Nada reciente de lo que la policía estuviera al tanto. Sin responsabilidad, sin vergüenza por las señales de advertencia que ignoraron. Una comunidad entera, supuestamente unida como una familia, que observó a un hombre violento acercarse cada vez más a lo que ahora parece inevitable, y miraron hacia otro lado. No habrá justicia para Tausa, Maciej, Briley, Sienna, Amon y Gavin. Los defensores locales de la infancia lo resumieron mejor que nadie al decir: si pensamos en Maciej en este punto como víctima de abuso infantil, realmente hizo todo lo que el sistema le pidió. Y ahora, todo lo que tiene para mostrar por eso es una lápida con su nombre encima. No habrá justicia para Tausa, Maciej, Briley, Sienna, Amon y Gavin. Los defensores locales de la infancia lo resumieron mejor que nadie al decir: si pensamos en Maciej en este punto como víctima de abuso infantil, realmente hizo todo lo que el sistema le pidió. Y ahora, todo lo que tiene para mostrar por eso es una lápida con su nombre encima. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que esta tragedia podría haberse evitado si alguien hubiera tomado en serio las señales de advertencia? Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Si te gusta cómo hacemos estos videos y quieres ayudar a que más casos como este salgan a la luz, dale like y suscríbete para más investigaciones profundas. Gracias una vez más por ver.